Ahora continuamos con la segunda charla. Presentamos al panelista Eduardo Dualdi, editor de la revista Cuaderno, y también fue coordinador del Foro Patriótico Argentino. Así que, bueno, bienvenido y un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecerle la invitación. Para nosotros es un honor que ustedes nos permitan exponer acá. Como dijo el amigo, yo soy director de esta publicación. Estas son las últimas 4 ediciones. La edición dedicada al Bicentenario de la Independencia. Voy a probar el puntero, que nunca la pego. La segunda es el tercer libro nuestro sobre el estudio del Atlántico Sudoccidental, Malvinas y la Antártida. Eso que ven ustedes en la tapa, que después vamos a hablar, es el último ejercicio militar inglés que se hizo hace unos meses en el Atlántico Sur. La tapa que dice caída libre es el estudio del ajuste presupuestario del gobierno de Macri sobre el sistema de defensa nacional. Y la última es a raíz de unos sucesos que ocurrieron en el último mes de julio-agosto, en el que nuestra publicación fue amenazada en varias oportunidades, probablemente por los temas. Nosotros nos especializamos en temas de geoestrategia, defensa. Nuestra revista ha publicado históricamente todos los trabajos sobre la deuda externa, desde el juicio de don Alejandro Olmos hasta los estudios posteriores que hace ahora el licenciado Giuliano, toda la investigación sobre petróleo, etc. Este hombre que ustedes no conocen es uno de los fundadores de la revista Cuadernos, es doctor en física, Mario Bulich, ya falleció. Fue el creador del primer satélite que se puso en el espacio, el satélite XAP-B. Su nombre está en todos los satélites argentinos, hay una placa dedicada a él. Él es uno de los hombres que nos ayudó de Cuadernos a orientarnos en todo el tema técnico, científico e industrial. Él participó en gran medida del desarrollo y la investigación, que también vamos a ver después, del misil Cóndor, del vector Cóndor, que fue destruido en el gobierno de Carlos Menem. Es un hombre que fue invitado a la NASA, a las instituciones aeroespaciales europeas, pero él prefirió quedarse acá y trabajar para la Argentina. Falleció muy joven del corazón porque era un apasionado de su trabajo en la ciencia y la técnica. Y su nombre está inscrito en el Instituto de Estudios Aeroespaciales de Córdoba. Es un instituto que vincula la Fuerza Aérea Argentina con la Universidad Nacional de Córdoba. Y los trabajos de defensa nacional están inspirados en el marco teórico de este coronel que falleció, que fue un coronel legalista opuesto al golpe del 76, el coronel Francisco Javier de Guernica, de quien publicamos un trabajo que se llama Defensa Nacional, Desafío de nuestro tiempo, que si ustedes lo quieren se los hacemos llegar como PDF a la cátedra o a alguna de las instituciones que estén vinculadas a este coloquio. Después de Cuadernos se organizó lo que nombraba el amigo, el Foro Patriótico y Popular, que lo fundó este hombrecito, Adolfo Filippo, que fue un militar legalista, fue jefe del regimiento escolta de la custodia del presidente Perón entre el 45 y el 55, participó en las tropas leales para derrotar la intentona golpista del 28 de septiembre del 52 contra el general Perón. Fue defensor del gobierno constitucional durante los bombardeos a Plaza de Mayo. No sé si ustedes conocen que el 16 de junio del 55 se produjo un bombardeo sobre la Plaza de Mayo por aviones navales, donde se masacraron más de 300 personas inocentes, que no tenían nada que ver. Supuestamente el objetivo era matar al general Perón, que era el presidente de la República, y Adolfo Filippo, en grado de capitán,
fue uno de los hombres que garantizó la vida de Perón durante ese bombardeo. Se opuso al golpe del 55 y en 1956 participó de lo que se llamó la Revolución Legalista, encabezada por el general Juan José Valle, que fue fusilado por Aramburu Rojas, y Adolfo Filipó se salvó de ser fusilado. Él fue el líder de la revolución en La Pampa, que fue el único lugar donde triunfó la revolución, porque fue detenido en San Luis, y cuando se lo iban a llevar para fusilarlo en Bahía Blanca, los oficiales de la Fuerza Aérea le sacaron la nafta al avión, le pusieron agua y destrozaron el motor, y Filipó no pudo ser trasladado, y a las 10-12 horas la dictadura de Aramburu dio por terminada la ley marcial y él se salvó del fusilamiento y fue detenido, de donde después se escapó y siguió la lucha contra la dictadura. Y su trayectoria política siempre fue vinculada a la defensa de las instituciones democráticas y populares. Yo pertenezco a este instituto, el Instituto de Estudios Nacionales, como dice su bajada, para el proyecto de una Argentina independiente, y esto que yo les voy a transmitir es las conclusiones o las opiniones que el instituto tiene sobre el problema de la industria y la defensa nacional. Bueno, en el año 44, en esta ciudad de La Plata, se hizo una de las conferencias más importantes en el tema de defensa nacional en la historia de este tema, que la dio el entonces coronel Perón, que se llamó La Nación en Armas. Es un documento que es valorado a nivel mundial, porque es un resumen que hizo Perón de lo que él entendía que era la defensa nacional, o para decirlo en mejores términos, de la corriente político-militar que representaba Perón, producido ya sucesos en la Segunda Guerra que eran irreversibles, porque ya se había producido la derrota de la Alemania nazi en la batalla de Stalingrado, lo que marcó un punto de inflexión en la Guerra Mundial, y ya se había producido la derrota de las unidades blindadas en la batalla de Kursk, las dos más grandes batallas de la historia de la humanidad. La de Stalingrado, 1 millón de soldados participaron, que eran tropas de infantería, y en la batalla de Kursk 15.000 tanques. Nunca se repitió una batalla de esos niveles. Pero de toda esa situación elabora este documento, La Nación en Armas, que es gran parte de lo que ha ilustrado las corrientes patrióticas en relación al problema de la defensa y de la soberanía de los países como el nuestro. Perón resume este punto, que esto es importante para todos. Dice: las dos palabras defensa nacional pueden hacer pensar a algunos espíritus que se trata de un problema cuyo planteo y solución interesan e incumben únicamente a las Fuerzas Armadas de una nación. La realidad es bien distinta. En su solución entran en juego todos sus habitantes, todas las energías, todas las riquezas, todas las industrias y producciones más diversas, todos los medios de transportes y vías de comunicación, etc., siendo las Fuerzas Armadas únicamente, como luego veremos en el curso de mi exposición, el instrumento de lucha de ese gran conjunto que constituye la nación en armas. Esto es importante porque no se puede hablar de industria para la defensa sin hablar de política de la defensa nacional. La industria de la defensa está regida por el estudio, las conclusiones, los análisis que hace un Estado en relación a su defensa. Por eso ahí le hemos puesto que la política de defensa nacional es parte de lo que se define como la gran política. No se refiere a la política de comité, a la política partidaria, se refiere a la política que hace a la subsistencia y el progreso de las naciones para mantenerse independientes y ser prósperas. Y como se dice en la introducción, lo dice el coronel Perón, entran en juego múltiples factores: la economía, la educación, la cultura, la salud, el transporte, todo lo que hace al bienestar y al desarrollo de una sociedad determinada. Obviamente la industria, la ciencia y la técnica de ese país. A medida que avancemos, ustedes van a ver por qué hacemos esta afirmación. Para hablar de industria para defensa, entonces hay que hablar necesariamente de defensa nacional. No sé si esta es la expectativa que ustedes tienen en esta clase o en esta charla, pero es imposible que yo me refiera a tuercas, tornillos, motores o avances tecnológicos si no se entiende por qué ciertas cosas no se producen y otras sí,
porque esto está regido por la comprensión de la situación de la defensa nacional que hay en nuestro país. Y para hablar de la defensa nacional hay que hablar de algo de lo que se habla mucho por televisión y existe poco, que se llama políticas de Estado. Políticas de Estado son los Estados definen y estudian las hipótesis de conflicto e hipótesis de guerra. Estas son palabras que están borradas del lenguaje en la Argentina, lo cual es dramático, como van a ver ustedes, porque la situación de la Argentina es para muchas cosas menos para tomársela a la ligera. Voy a correr esta silla porque me la había llevado puesta. Perdón. Hago este distingo. Las hipótesis de conflicto no necesariamente devienen en hipótesis de guerra. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un largo conflicto alrededor de la papelera bosnia con Uruguay. No sé si ustedes conocen que en realidad la papelera estaba planificada a principios del 80. Si nosotros tuviéramos una política que tiene en cuenta realmente los intereses nacionales, nos hubiésemos asentado a hablar con los hermanos uruguayos, hubiésemos discutido cuál era la mejor situación, la mejor posición, incluso colaborado en la empresa que ellos querían armar, y no haber llegado a un conflicto que puso a las dos naciones en una situación muy complicada. Sobre todo, y lo digo y me hago cargo y sé de lo que habla, por responsabilidad de la Argentina, porque Uruguay informó siempre dónde y cómo iba a instalar Bosnia. Y nosotros podíamos haber evitado que se desarrollara un conflicto más con una nación con la que tenemos mucho más de lo que nos une que lo que nos separa. Las hipótesis de guerra, que es otra cosa, son las que orientan la política de defensa, que a su vez son las que deciden la producción industrial para la defensa. Por ejemplo, en el año 78 la Argentina trabajó como hipótesis de guerra la guerra contra la nación hermana de Chile. Entonces Argentina adquirió una cantidad de armamento que se terminó pagando en la deuda del Club de París que pagó el gobierno anterior, no sé si ustedes saben, unos casi 10.000 millones de dólares, en la cual se compró una cantidad de armamento que era para utilizar superando los Andes y bombardeando Santiago de Chile y Valparaíso desde altura. Todo ese material de guerra se compró con esta hipótesis de guerra, la cual yo era joven todavía, trabajé en contra de la guerra con Chile porque hubiese sido un desastre desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista de la unidad latinoamericana, un enfrentamiento con la nación chilena. Cuando todavía Perón estaba vivo en el año 74 y le trajeron el problema de las tres islas, Lennon, Picton y Nueva, y le dijeron que ese era un problema de guerra con Chile, Perón miró a su edecán y le dijo: dígale a los ingenieros que me calculen la cantidad de dinamita que necesito para volar las tres islas, porque si yo voy a ir a la guerra por tres islas con Chile, en este país estamos todos locos. Hay que recordar que Perón tenía una idea que era la unidad de México hasta Argentina, hasta la Antártida, y apoyaba esa unidad americana. Ustedes saben que alrededor del lenguaje que se usa para América hay un debate, porque Latinoamérica es una palabra que acuñaron los franceses cuando ocuparon México en 1860 y algo, contrapuesta a la América sajona. Los franceses desembarcaron en México y ocuparon por un tiempo México y fueron derrotados, y hablaban de Latinoamérica para oponerla a la América sajona, que era Canadá y Estados Unidos. El poeta y patriota cubano José Martí hablaba de nuestra América. Bueno, Perón se refería a nuestra América, de México, no tengo ahora el mapa, hasta el centro de la Antártida, y pensaba en una Argentina bicontinental, la Argentina del continente suramericano, la Argentina del continente antártico, y en una nación unida, o varias naciones unidas, bioceánicas. Por eso Perón decía Argentina en el Pacífico y Chile en el Atlántico, porque hablaba de una unidad que junto con Brasil constituyera un polo a nivel internacional muy poderoso. Hay quienes se ocuparon en dividir a todos los países de América y en llevarnos a guerras intestinas que lo único que hicieron es empobrecer nuestras naciones y perjudicar a nuestros pueblos. Bueno, las hipótesis de guerra guían entonces
la producción industrial para la defensa, y también impulsan muchos cambios tecnológicos. Muchos cambios tecnológicos que ustedes ven en el mundo, en realidad son coberturas de investigaciones militares que aparecen como simples usos civiles, pero que después se utilizan en la guerra. Un caso paradigmático es el desarrollo de la Marina alemana, porque después de la Primera Guerra, Alemania tenía prohibido producir buques de determinado tonelaje, porque se hacían con bulones, las chapas se unían con bulones, y ellos descubrieron la variación de soldaduras que le permitieron de estar dentro del tonelaje permitido y construir barcos de guerra mucho más rápidos y mucho más poderosos. Eso fue disfrazado como civil porque aparecían como buques mercantes, y después se utilizaron como buques de guerra que eran mucho más rápidos, mucho más modernos y eficaces que lo que tenían las otras marinas. En la defensa nacional y en todos los órdenes de la vida hay una cuestión que es determinante, que es la relación del hombre y el arma, o la relación del hombre y la industria, o el hombre y la ciencia. Pero en la defensa nacional, la relación hombre-arma, el factor determinante siempre es el hombre. Ustedes pueden tener el arma más sofisticada, pero si el hombre carece de voluntad de pelear, esa arma no sirve para nada. Y puede ocurrir, hay varios casos en la historia, nosotros hemos elegido estos pocos, como ocurrió en 1806, cuando los ingleses desembarcaron en Buenos Aires. Las autoridades políticas, tal vez algunos de ustedes lo recuerden, el virrey Sobremonte, y las autoridades militares huyeron y abandonaron el pueblo. Y 1.600 ingleses se apropiaron de Buenos Aires e hicieron jurar a los funcionarios de la corona fidelidad a la reina de Inglaterra. Ahí se produce el nacimiento de las unidades militares que van a ser protagonistas de la Revolución de Mayo y de la Guerra de la Independencia. Y finalmente, en una insurrección, Buenos Aires tenía 44.000 habitantes en ese momento. Unos 10.000 de esos habitantes, entre los que había mujeres, viejos, niños, soldados, bueno, el jefe militar fue Liniers, se levantaron contra los ingleses y se los llevaron puesto. No sé si ustedes conocen la capital federal, la Plaza de Mayo. Detrás de la Plaza de Mayo está el Viejo Fuerte, y si ustedes se ubican en la Plaza de Mayo, a la izquierda está el Retiro, y los ciudadanos de Buenos Aires tomaron por asalto el fuerte de Buenos Aires, y hubo finalmente que negociar porque los iban a pasar a todos por las armas, y un ejército en ese momento importante como el inglés fue derrotado por una ciudadanía que peleó centralmente con armas muy precarias, porque no había ninguna preparación militar. Más importante que la primera fue la segunda, porque en la segunda invasión inglesa los ingleses desembarcaron con 10.000 hombres. Hoy, si desembarcaran en La Plata 10.000 soldados extranjeros, creo que tendríamos un problema más que mayúsculo. En aquel momento los ingleses desembarcaron sobre el Retiro, lo que es ahora la zona de Retiro. El que conoce la Plaza San Martín, vieron que está la Avenida Libertador, la Plaza San Martín, donde está el cenotafio. Toda esa parte donde está la terminal de micro, los trenes, eso no existía, era río. Desembarcaron sobre la barranca del río, subieron por el Retiro hacia la Plaza de Mayo, que en ese momento se llamaba Plaza de la Victoria, y ahí fueron enfrentados por ciudadanos, por gente que se armó como pudo, y finalmente se produjo una revuelta de miles de hombres que con puñales, con pistolones, con agua hirviendo, con lo que tenía, le provocaron casi 3.000 bajas a los ingleses y los obligaron a retirarse de Buenos Aires con una derrota. El jefe inglés, Whitelock, como se escribe, fue castigado, y su familia, nadie de su familia puede pertenecer a las Fuerzas Armadas inglesas, y su nombre no puede ser nombrado. Y los regimientos que perdieron su bandera no pueden enarbolar bandera desde entonces hasta que no la recuperen. Las banderas están en la iglesia de Santo Domingo, en la avenida Belgrano y Perú, ahí donde están los restos del general Manuel Belgrano. Otro evento que hace a cómo se organiza la defensa de un país, la batalla de Tucumán, poco conocida y poco celebrada, porque esta batalla fue clave porque terminó con la posibilidad de que los españoles bajaran por Córdoba hasta Buenos Aires y derrotaran la revolución.
Belgrano venía de recoger el ejército del norte derrotado en Huapi, muertos de hambre, desarmados, harapientos, sacó al pueblo de Jujuy a punta de bayoneta e hizo lo que se llamó el famoso éxodo jujeño, donde miles y miles de jujeños abandonaron la provincia de Jujuy y se fue destruyendo, aplicó la política de tierra arrasada, y cuando llegaron a Tucumán no tenían balas. Y entonces Belgrano le pidió a Olmberg, que era el ingeniero militar, y Olmberg hizo una proclama y pidió que la gente donara lo que había de metal. Y la gente arrancaba las bisagras, las hebillas de los cinturones, las monedas, se juntó el metal que se pudo y se produjeron las balas de fusil y las balas de cañones, y se incorporaron regimientos de gauchos a caballo y se produjo una victoria épica que impidió que a partir de entonces los realistas bajaran para amenazar Buenos Aires, que era el único bastión que quedaba vivo de la Revolución Americana. Este hombrecito está vivo, acá hay alguna gente que lo ha ido a visitar hace poco. Este es un piloto naval, lo mandaron, fue el primero que vio a la flota inglesa ingresar al estrecho de San Carlos en Malvinas, y lo mandaron a ver la flota con un avión de entrenamiento, un Aeremach, que no es un avión de guerra. Le permitieron llevar ametralladora de 12,7. Él quería ir con cañones, con misiles, pero no lo dejaron porque sabían que iba a ser algo que estaba fuera de la orden. Él tenía, los pilotos tienen acá en la pierna como una pizarra, y mientras van piloteando con la mano izquierda van escribiendo con la mano derecha lo que ven en el mar. Y Owen iba a ver, descubrió la flota, pero cuando descubre la flota, en vez de tomar nota de los buques que veía, hizo esto. Con esa ametralladora de 12,7 atacó una de las más modernas fragatas que los ingleses trajeron, la Argonaut, y le destruyó, como no podía hundirla, obviamente, con calibre 12,7 no podía hundir un buque, pero destruyó toda la cabina de mando, con lo cual esta, que costaba $1.200 millones, contra un avión que debería costar, no sé, en ese momento, $20 millones, la destruyó por completo, pero no pudo, no había completado, él se retira del ataque y no había completado la orden que le dieron, que era tomar nota de los buques ingleses, con lo cual tuvo que volver a entrar, pero en vez de entrar, como entró la primera vez, de frente, se metió entre los buques ingleses haciendo zigzag, lo que impedía que los ingleses lo ametrallaran, porque se hubieran arruinado los barcos entre ellos, y esquivando misiles pudo salir de la zona de guerra. En el mundo está considerada una proeza que no tiene explicación, porque ese avión no sirve para eso. Ningún piloto en la historia de la aviación de guerra había hecho semejante hazaña. Este cuadro no es un cuadro argentino, porque nosotros desgraciadamente no tenemos fotos ni cuadros de las cosas heroicas que hubo en Malvinas. Este cuadro es inglés. ITB, la instalación de tiro berreta se llamó. Cuando los ingleses reocuparon Puerto Argentino, bajaron desesperados buscando qué era el ITB. El ITB es esto. Esto es un misil Exocet M-38 Mar-Mar, o buque contra buque, que fue transformado por los ingenieros navales argentinos en un misil tierra-mar, que sorprendió a las fragatas inglesas porque le dio, en el 13 de junio, impactó en una de las más modernas de manera inesperada. Por lo tanto, lo que quiero decirle, lo que le queremos señalar, que antes de pensar en la técnica hay que pensar en el espíritu, en la moral, lo que se llama la moral. Es decir, si vos no tenés patriotismo, si, como dijo el presidente del Banco Central, no importa si tenés héroes ni bandera, para una persona que piensa así, esto es imposible. Eso que ven abajo es el tráiler de un camión, que se lo sacaron a un camión que tenían los Kelper, y sobre eso construyeron la lanzadera del misil Exocet, que ellos modificaron. El problema del Exocet era entrar en el software. Los franceses nos dieron el misil, pero no nos dieron el software, por lo cual no lo podíamos disparar, teníamos un adorno, lo podíamos poner como una estatua y era lo mismo. Y los nuestros descifraron los códigos e inventaron un sistema por el cual engañaban a la computadora que estaba en la cabeza del misil. Con este misil se hundió
el Sheffield, la nave insignia de la Fuerza Inglesa Naval, y se atacó el Hermes, el portaaviones, y se atacó otra fragata, el 13, que se la destruyó. Entonces, la pregunta que nosotros creemos que ustedes tienen que hacerse para pensar en la industria para la defensa es si este gobierno cree que hay hipótesis de conflicto y si este gobierno cree que hay hipótesis de guerra. Yo me refiero al Estado, porque el Estado es más vasto que un gobierno. Son el gobierno nacional, el gobierno municipal, el gobierno provincial, son las Fuerzas Armadas, son las Fuerzas de Seguridad, es el Parlamento. El Estado es una institución que nuclea todo eso. Si hay hipótesis, hay orientación para la política de defensa. Y si hay orientación para la política de defensa, debe haber alguna orientación para la política industrial. Esa sería la pregunta que ustedes tienen que hacerse. Ahora, para definir una política de defensa y definir una política industrial, lo que hay que pensar es en el mundo en el que uno está y en la región en la que uno está. Bueno, no sé qué opinión tiene usted del Papa, pero el Papa ha hecho una definición de política internacional que para nosotros es correcta. Él habla de que el mundo está inmerso en una tercera guerra mundial por etapas. Es absolutamente opuesta a la visión que tiene Macri, el presidente Macri, que después voy a mencionar. Los datos son concretos. Él habla de que hay una guerra en el Medio Oriente ampliado. El Medio Oriente ampliado incluye Asia Menor, todo el norte de África e incluso parte de Europa. Hay peligro de guerra en Corea. Ustedes todos los días escuchan que Corea dispara un misil, que los norteamericanos mandan buques. Hay un problema grave de guerra en la península coreana. Hay un conflicto muy poco conocido, que es el conflicto en Omán, que es el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Irán, que son dos potencias de Asia Menor. Y después hay guerra en Siria, Libia, en Yemen, Sudán, amenazas sobre Venezuela, y hay objetivamente un foco de conflicto en Malí. Una gran disputa mundial por el control de los recursos naturales y los pasos estratégicos y las vías navegables de aprovisionamiento. Este es el mapa de distribución estratégica de los pasos, lo que dije antes. Vías de transporte y vías de suministro. No sé si andará esto. Ahí lo veo. Esto es importante porque para que ustedes vean por qué es muy delicada la situación de la Argentina. En el mundo hay pocos pasos que se mantienen abiertos todo el año. Está Bering, que está casi la mayoría del año cerrada porque se congela, por ahí no pueden pasar buques. Y después está el pasaje de Drake, que está al sur de Argentina y Chile. El material clave en el mundo es el petróleo, que sale de esta zona. De esta zona se va hacia el este, por acá, y pasa por debajo de África y se desvía o hacia el norte o hacia el sur, por acá. Por acá pasa el 40% del comercio mundial de combustibles. Sin petróleo no se mueve un barco, ni un avión, ni un tanque. Si no hay petróleo, no se puede hacer la guerra. Para controlar el paso de los buques hacia el este, es clave la península Malaca y es clave acá unas islas que se llaman Marshall. Como esto es un plano, no lo podemos ver en su dinámica, se cierra acá con la isla de Pascua, donde hay una base estratégica de Estados Unidos, donde puede descender el avión espacial, el Atlántico Bay, ¿cómo se llama el avión ese que tienen los yanquis para mandar a la atmósfera? Para el control del Atlántico Norte y el Atlántico Sur, los ingleses tienen la isla Ascensión. Más acá está la isla Santa Elena, más acá está la isla Tristán da Cunha, y acá está Malvinas y acá está Georgia. Malvinas controla el paso hacia el Pacífico Sur y Georgia controla el continente antártico.
Es importante esta posición porque en la historia de la humanidad siempre se consideró clave el control de Malvinas y el control de Tierra del Fuego. En 1747 los ingleses definen la importancia de Malvinas para la guerra. Y en 1833 la ocupan definitivamente. Esto sería nuestra opinión. Bueno, los factores de guerra crecen. Estados Unidos ha definido que su objetivo estratégico es el Oriente para un posible enfrentamiento con China. De ahí que el conflicto con Corea adquiera volumen, no es para tomárselo a la ligera. También ha habido un importante rearme ruso. Los rusos han detonado armamento atómico de enorme capacidad en el último tiempo. Han mostrado lo que le llaman el padre de todas las bombas, de 40 toneladas, es decir, el equivalente a 4 bombas de Hiroshima. Han hecho un ejercicio de guerra cibernética muy importante que dejó fuera de uso una parte de la flota del Mediterráneo. Y China, que avanza en transformarse en la primer potencia mundial, aunque militarmente todavía no tiene la capacidad que tiene Estados Unidos. Ahora, ¿qué actitud tiene el gobierno, el Estado argentino, para definir una política de defensa y por lo tanto una política de industria de la defensa? Bueno, el gobierno niega la existencia de conflictos externos y niega toda hipótesis de guerra, a pesar de que nosotros tenemos una parte de nuestro territorio ocupado por Inglaterra. Lo ha dicho Macri en Davos y lo ha vuelto a repetir varias veces. Ellos hablan de un mundo globalizado, en el que lo que sobran son capitales y que el problema es crear condiciones para atraer inversiones. Por ello considera que una política de defensa o una política de industria para la defensa es agresivo para esos inversores. Ahora, vamos a los hechos, si tiene razón el gobierno nacional o no. Este mapa no es un mapa que yo hice o hicimos nosotros en el instituto. Este mapa se aprobó en el Parlamento Europeo y es el dispositivo militar de las fuerzas europeas en el mundo. Como ustedes verán acá, hay una bandera inglesa con 3 flechas, que es lo que yo les decía antes en relación a la importancia de Malvinas y el sur de Argentina y Chile. Una flecha está dirigida al continente, otra flecha está dirigida hacia el control del Atlántico Sur, esta parte, y otra flecha al control del pasaje de Este mapa es oficial del Parlamento Europeo. Y además no es un mapa inglés, porque si ustedes miran, acá está la bandera de Francia, acá está la bandera de España, es decir, es un mapa de la Unión Europea antes de que se produciera lo que se llama el Brexit, que es el retiro de Inglaterra de la Unión Europea, aunque no está resuelto el retiro militar. Inglaterra por ahora no abandonó la OTAN ni abandonó los acuerdos militares con los otros países europeos. Si yo fuera gobernante prestaría atención a este mapa o este dispositivo militar que muestra la Unión Europea. Por eso dejamos el mapa en inglés y el detalle en inglés para que ustedes lo vean tal cual se aprobó en el Parlamento Europeo. Este dispositivo tampoco lo inventamos nosotros. Este fue el último ejercicio militar inglés que fue en octubre del 2016, que fue con aviones y con buques de guerra y con lanzamiento de misiles sobre aguas argentinas. Si yo fuera gobierno, prestaría atención a esto, porque yo estoy en un país de enorme riqueza. Y además, como dice acá, la hipótesis de guerra que manejaron las unidades inglesas es una guerra con Argentina. No es una guerra con los marcianos, ni es una guerra en el Oriente Lejano. Fue hipótesis de guerra argentina. ¿Por qué es importante que la Argentina tenga en cuenta esto y piense en su defensa y en su industria? Porque Inglaterra, al controlar la isla Ascensión, Santa Elena, Tristán da Cunha, Malvinas y Georgia, y la Antártida, se transforma en una potencia atlántica, de norte a sur.
y sobre eso puede operar sobre las costas de Sudamérica. Yo soy de los que creen en la patria grande, aunque ahora estamos en el mundo de la posverdad, y puede incidir, sobre las costas africanas, que son dos reservorios de recursos naturales gigantescos. Por ejemplo, la más grande reserva de litio del mundo está en Bolivia y el norte argentino. Y el litio es uno de los materiales claves para la industria en el futuro y para la guerra. Bolivia está produciendo baterías de litio. Nosotros hemos salido ahora por boca del presidente a ofertar el litio al mejor postor, aunque ya se había hecho en el anterior gobierno. Bueno, esto dijo el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Yo entregaría no solo Falkland, además de no decir Malvinas, sino todo Tierra del Fuego a England. Así nos sacamos ese apéndice que le encarece la vida al pueblo. En cualquier país del mundo, si un funcionario de la jerarquía del licenciado Liach ofrece cercenar el territorio de su país, estaría expulsado del gobierno y lo más probable es que estaría preso. Acá nadie se calienta por nada. Esto es lo que ofrece Liach. Esto es lo que ofrece Liach cuando dice Tierra del Fuego, Malvinas, porque la provincia es provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, isla del Atlántico Sur y sector antártico argentino. Agregado a esto que se dijo tan ligeramente está el problema con este hombre, Joseph Lewis. Tal vez ustedes lo han ido a nombrar en el último tiempo. Lewis es propietario de este aeropuerto de Joseph Lewis en Bahía Lobo, Río Negro, a solo 2 horas de Malvinas. Es un aeropuerto más grande que el de Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, donde pueden descender aviones de gran porte. Este aeropuerto, nunca supimos por qué, el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner se lo concedió a este hombre, que es la 6ª fortuna del Reino de Inglaterra. Esta es otra vista para que ustedes vean la dimensión de ese aeropuerto. Este es el otro lugar donde suele ir a descansar el presidente de la Nación, que es la mansión de Lewis en el Lago Escondido, donde se promete construir otro aeropuerto. Si eso ocurriera, nuestra situación estratégica quedaría así. Acá está la base militar de Montplissan con 1.500 soldados ingleses, acá está el aeropuerto de Puerto Lobos, acá está el aeropuerto que pretende construir el Lago Escondido, y desde el punto de vista militar se crea la condición de cercenar la Patagonia Argentina en su lado continental, amenazando también la porción chilena, porque lo que sabemos nosotros es que hay un espejo del otro lado de la cordillera, a la altura de la estancia de Lewis. Estas son las proyecciones militares de la base de Malvinas. El otro grave problema que tiene la Argentina es la instalación de esta base china. Es una base de seguimiento de señales espurias para el control del lanzamiento de misiles intercontinentales con cabezas nucleares. Hay una promesa de construir una segunda base china en San Juan, lo que colocaría el problema nuestro ya casi en la zona mediterránea continental. Este es el aeropuerto, esta es la base militar inglesa en Malvinas, Montplissan. Acá hay otra visión de la base militar inglesa en Malvinas. Como ustedes ven, es enorme, tiene aviones ultramodernos, Neptune, que son aviones de la Unión Europea. Y acá está la base de submarinos en Georgia, por eso los ingleses tienen 2 bases en el Atlántico Sur, una en Malvinas y otra en Georgia. Junto a este problema está esta cuestión, ¿quién tiene el control efectivo de la tierra? Porque podemos hablar de industria, pero podemos hablar de todo lo que se quiera, pero estos son los dueños de la Patagonia. Acá están las hectáreas que tiene Benetton, Tomkin, China, Estados Unidos, Francia, Suiza, Italia,
Bulgaria. Pues, bueno, solo estaba pensando eso porque es de origen búlgaro, pero quién es solo es un misterio, ¿no? Es decir, que la Argentina tiene lo que se llama un colador, y fíjense la distribución, ¿no? Porque actúan como mini-estados. Por ejemplo, no se puede entrar a la estancia de Lewis, que tiene una guardia armada privada. No sé si ustedes alguna vez oyeron hablar del programa CQC de Pergolini, cuando el petizo ese periodista quiso entrar y lo abofetearon de todos lados. Bueno, ahí comprobó lo que es la existencia de un ejército privado consentido por la nación y por la provincia. Este es el trasfondo de la desaparición de Maldonado, porque acá hay gigantescas riquezas minerales, oro, hay mucho mineral raro que se utiliza para armamento ultramoderno, acá hay gas, acá hay petróleo, y no van a darle la tierra a un grupo de originarios que reclaman un derecho ancestral. Bueno, desde el punto de vista de la defensa nacional, y esto hacia la industria, porque por eso no hay transporte que llegue a las fronteras. En el año 90 se eliminó la ley de defensa de fronteras. Antes había una ley por la cual no se podía vender ni extranjerizar a 100 kilómetros la frontera terrestre y no se podía vender ni extranjerizar a 50 kilómetros de las fronteras marítimas. Segundo, hay un problema en relación al paradigma de la forma de propiedad y producción de la tierra. Porque nosotros, ¿por qué 900.000 hectáreas Benetton? ¿Por qué 400.000 Tomkin? ¿Por qué 300.000 los chinos? Si nosotros podríamos erradicar ciudades de 10.000, aunque el número máximo que tolera una ciudad son 30.000 para vivir normalmente, pero podríamos construir una multitud de ciudades en la Patagonia y no tenerla vacía como tiene ahora. Eso daría trabajo a infinidad de cantidad de ingenieros, de técnicos y de trabajadores, y además, si fuera una relación entre la industria y el agro, se podría lograr ciudades que se autosostengan y no dependan de los envíos de la ciudad central, que hacen que los precios deliren semana a semana. Esta es la Argentina real. Si yo pienso en industria, pienso en barcos. Si pienso en industria, pienso en trenes. Si pienso en industria, pienso en aviones. No tenemos aviones, no tenemos barcos, no tenemos trenes. Pero la Argentina tiene esto. Casi 2.800.000 kilómetros cuadrados continentales, casi 5 millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental y 965.000 kilómetros cuadrados de territorio antártico. Este es el total que está en discusión sobre la Argentina. Riqueza de todo tipo. Cuando se dice que la Argentina es un país bendecido por Dios por su riqueza, los que son religiosos lo prueban, los que no tienen que reconocer que la Argentina tiene todo: campo, producción agraria, producción agropecuaria, minerales, tiene todo. Eso está acá. Y eso es lo que hay que pensar: cómo se protege, cómo se explota y cómo se hace razonable la explotación desde el punto de vista de la industria. Recursos naturales: Argentina, oro, litio, minerales raros, alimentos, agua. Un producto clave para el mundo, aunque parezca absurdo. La Argentina no tiene política hídrica, ha destruido sus ríos y ha destruido sus napas. Y entonces ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Y yo les voy a decir un pequeño detalle. Nadie puede combatir, nadie puede vivir si no tiene agua. Cuando fue la última inundación, que bajaron las masas de camalotales por el Paraná y taparon las dos bocas de suministro del Río de la Plata, la ciudad capital no tuvo agua. Bastaría que se lance una bomba sucia atómica en el Río de la Plata para que la capital y el Gran Buenos Aires perezcan de sed, porque el agua de las napas está arruinada hasta su tercer nivel. Y como en el año 90 se privatizó obras sanitarias y se abandonó la explotación de las aguas de napa y se abandonó la instalación de los sistemas pluviales, que hay que diferenciarlo de los sistemas cloacales, el agua de las napas está completamente contaminada y no se puede usar. Celebro que el ejército argentino, cuando estaba Bendini, creó y puso en producción una máquina que se usó acá el 2 de abril de la inundación, que es una potabilizadora de agua para 6.000 personas por día, suministra agua para 6.000 personas por día,
porque esto que yo le digo es una hipótesis de conflicto, que la Argentina tenga un incidente, no digamos de guerra, un incidente ecológico, y la ciudad de Buenos Aires, y el Gran Buenos Aires queden sin suministro de agua, lo cual sería un caos absoluto. Si hoy, ¿cuánto vale una botella de agua mineral? ¿Se vale más que la nafta? Es más cara que el combustible. Y después, la otra cuestión fundamental de la Argentina es su ubicación estratégica. Es plenamente dominante del Atlántico sudoccidental, el paso al Pacífico, la ruta de la Antártida y la ruta transpolar. Por eso los ingleses pusieron una base en Georgia, porque los submarinos disparan desde Georgia los misiles intercontinentales y van a dar en la panza de Rusia y en la panza de China. Como nosotros vemos el mundo en plano, si tuviéramos un globo terráqueo, veríamos cómo sería esa situación. Por lo tanto, situación internacional hay que estudiarla. Situación regional, hay un grave incidente en Venezuela, más allá de lo que cada uno de nosotros pensemos en Maduro y su sombrero con el pajarito. Pero el problema es que Venezuela es clave por el petróleo y además es una de las primeras reservas de petróleo no convencional en el mundo. Pero además un conflicto en Venezuela arrastraría casi a toda América por el problema de la frontera amazónica. Arrastraría a Colombia y después arrastraría a Perú, y lo cual sería un problema gravísimo, porque yo vuelvo a decir, yo soy de los que creen en la patria grande, hay otros que piensan que la patria